Hola a todos, espero que estén teniendo un hermoso día. Hoy nos sumergiremos en un capítulo profundamente emotivo de la historia de James, cuando un hombre escondido en el bosque se atreve a regresar al pueblo, solo por unos momentos de silencio junto a la mujer que ama. Verás cómo un ramo torcido de flores silvestres puede llevar más amor y riesgo que 1000 palabras, y cómo cada paso que da podría exponerlos a ambos al peligro. Si encuentras esta historia conmovedora, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. James siempre recordaría el momento en que sus ásperas manos con cicatrices del bosque colocaron un ramo torcido de flores silvestres junto a la almohada de Dieppe en esa pequeña casa de bambú en la que nunca se suponía que volvería a entrar. En ese frágil segundo supo que había apostado todos sus planes, su seguridad, su futuro, solo para estar lo suficientemente cerca para verla respirar. Horas antes, ese mismo día el bosque había estado tan quieto que podía escuchar cada hoja seca crujir bajo sus botas. Su campamento no era más que una lona hundida, tendida entre dos árboles, un círculo de piedras ennegrecidas y una olla abollada equilibrada sobre cenizas frías. El hijo de un hombre poderoso se había encogido. Una figura con una camisa rota, las mangas arremangadas, los zapatos desgastados y húmedos por el arroyo. Al bosque no le importaba quién era su padre ahí afuera. Él solo era un fugitivo tratando de no congelarse por la noche en una roca plana cercana. Su cuaderno yacía con páginas abiertas llenas de escritura apretada, nombres de directores, flechas que unían departamentos, notas sobre qué contratos se podían cortar, qué aliados necesitaba más su padre, dónde atacar para debilitar el imperio que había destruido sus vidas. Toda su estrategia era arrebatarle el control de las manos al anciano y comprarle a Dieppe un futuro donde ya no tuviera que esconderse. Intentó leer la misma línea. Otra vez, las palabras se volvieron borrosas. El rostro de Dieppe las apartó. La vio arrodillada en el suelo de bambú, colocando un cuenco frente a él con ambas manos, fingiendo no estar cansada, incluso cuando tenía los ojos hinchados de llorar. Escuchó su voz suave y ronca. «No luches contra él por mi culpa», como si pudiera rebobinar el tiempo y elegir ser un tipo diferente de hijo. James cerró el cuaderno con un chasquido seco sobre él. El dosel se abrió lo suficiente para mostrar un trozo de cielo bañado en oro por la tarde. Si se fue ahora atravesando los senderos secundarios que había memorizado, podría llegar a la casa de bambú antes del atardecer. Era una idea estúpida, una idea peligrosa e imprudente. Los hombres de su padre todavía estaban haciendo preguntas en el pueblo, empujando dinero sobre mesas agrietadas, recompensando a cualquiera que susurrara los nombres correctos, una mujer señalando en la dirección equivocada, un niño mirando demasiado tiempo una cara familiar, y lo siguen directo a su puerta. Se había repetido esa advertencia a sí mismo todas las mañanas, como una oración: mantente alejado para mantenerla a salvo. Pero la imagen de Dieppe, solo en esa casa, sentado junto a la pequeña ventana, escuchando cada motocicleta que pasaba y preguntándose si era él o la gente de su padre, lo arañó hasta que ya no pudo quedarse quieto. Metió el cuaderno en su mochila y cerró la cremallera de un tirón con el tacón de su bota. Molió tierra sobre el débil anillo de su fuego, alisando cualquier rastro de ceniza. Unos pocos movimientos de práctica de su mano, huellas borradas cerca de la roca. El bosque le había enseñado a desaparecer con tanto cuidado como una vez aprendió a enderezar una corbata. Antes de la cena mochila colgada de un hombro, pisó el estrecho camino. Los árboles se cerraban a su alrededor, convirtiendo la luz del sol en parches dispersos en el suelo. Caminaba rápido pero no descuidadamente, oídos atentos a cada susurro. Cada cambio en el viento cuando el ritmo normal de insectos y pájaros se rompía, aunque fuera por un segundo, se detenía escuchando. La risa de Dieppe con la respiración contenida caminaba a su lado.
La oyó en su mente cuando recordó luchar por doblar sus largas piernas en el suelo de bambú, cuando ella le había agarrado la muñeca durante un trueno, fingiendo que no estaba asustada cuando una vez se había burlado de él medio en serio, medio tímido. Si alguna vez me traes flores, será mejor que sean las que recojas tú mismo, no las elegantes de la ciudad. En aquel entonces se había reído. Ahora, esa pequeña frase se sentía como una promesa que no había tenido el coraje de mantener los árboles. Comenzaron a ralear el camino, se ensanchaba mientras se derramaba en un mar de hierba alta que brillaba bajo el sol poniente. Más allá de la hierba estaban los campos, la dispersión de las casas, la delgada columna de humo de los fuegos de cocina de la tarde. En algún lugar dentro de esa imagen desordenada estaba la pequeña casa de bambú, que se sentía más como un hogar que la mansión de su padre. Alguna vez se había sentido. James estaba a punto de seguir caminando cuando una suave mancha de color tiró de la esquina de su visión, justo al lado del camino. Un parche de flores silvestres crecía obstinadamente entre las malas hierbas simples. Cabezas blancas amarillas y púrpura pálido asintieron sobre tallos delgados, doblándose con la más leve brisa. Eran desiguales, imperfectas, completamente incorrectas para un jarrón pulido, y sin embargo podía verlas claras como un recuerdo acunado. En las manos de Dieppe se apartó del camino y se arrodilló. Sus dedos estaban ásperos ahora, marcados por la corteza de la cuerda y el agua fría, pero los obligó a moverse suavemente un tallo a la vez. Recogió las flores asegurándose de no aplastarlas. Algunos pétalos revolotearon en su regazo, la mayoría se aferraron tan terco como la chica que amaba. Cuando tenía un pequeño paquete, tiró de una cuerda delgada de una de las correas de su mochila y la envolvió alrededor de los tallos. El ramo salió torcido, algunos tallos demasiado largos, algunos demasiado cortos, colores mal arreglados. No intentó arreglarlo, era honesto, era suyo no. El chico pulido, su padre había moldeado el hombre que ahora dormía bajo los árboles, y contaba los días desde la última vez que la había visto. Se imaginó a Dieppe despertando de una siesta de la tarde, parpadeando en la luz dorada de la miel que siempre se deslizaba a través de su pequeña ventana. Se la imaginó girando la cabeza sobre la almohada y congelándose cuando vio el ramo allí atado con una cuerda familiar, oliendo levemente a bosque. Ninguna nota, ninguna carta, ningún nombre. Ella no necesitaría ninguno. Esto es una locura, murmuró James, mirando hacia la distante línea de tejados. Su pulso latía fuerte contra los frágiles tallos en su mano. Pero no puedo alejarme de ti. Se levantó sosteniendo el pequeño ramo como si fuera de cristal y salió de las flores silvestres detrás de él. El bosque esperaba profundo y oscuro y extrañamente protector por delante. Los campos se extendían hacia el pueblo y hacia la ira de su padre. James cuadró los hombros y caminó hacia la luz, un fugitivo con un ramo torcido y un objetivo imposible: llegar a la casa de bambú antes del atardecer y dejar un ramo secreto junto a la almohada de la mujer que amaba. Para cuando James llegó al borde del pueblo, el sol ya estaba abajo, sumergiendo todo en una suave neblina naranja. Se deslizó fuera del camino de 1200 en tierra principal y hacia la hierba alta que corría a lo largo de él, dejando que las hojas rozaran sus jeans mientras se movía desde aquí. Medio escondido podía ver sin ser visto la línea irregular de tejados, las delgadas columnas de humo de los fuegos de cocina, las siluetas de personas moviéndose lentamente. Después de un largo día en los campos, sus ojos lo encontraron casi de inmediato. La casa de bambú estaba un poco apartada, escondida detrás de una cerca baja y unos árboles dispersos. La primera vez que la vio pensó que parecía demasiado frágil para las tormentas que enfrentaban ahora. Esa misma. La frágil casa parecía el único lugar en el que su corazón confiaba.
Incluso desde esa distancia podía rastrear todos sus detalles: el techo remendado, la ventana ligeramente torcida, el escalón que crujía al apoyarse en el lado izquierdo, hasta que los tallos se clavaban en su palma. Una motocicleta traqueteaba por la carretera. El instinto se apoderó de James. Se agachó, casi desapareciendo en la hierba, bajando la cabeza, de modo que solo se vieran las puntas de las flores silvestres. El polvo se levantó en una nube cuando la moto pasó rugiendo. El motociclista nunca lo miró, pero James aún sentía que su corazón golpeaba contra sus costillas como si fuera a liberarse la voz de su padre. Se deslizó en su mente como una mano fría alrededor de su garganta. Si te acercas a esa chica de nuevo, me aseguraré de que se arrepienta de haberte conocido. Las palabras habían sido tranquilas cuando las pronunció, lo que las empeoró. Su padre no necesitó gritar, solo necesitaba decidir. James se quedó en la hierba hasta que el motor se desvaneció en la distancia y los sonidos del pueblo volvieron a la normalidad. Voces metal tintineando, un perro distante ladrando a la nada. Solo entonces se movió, permaneciendo detrás de la hilera de árboles que rodeaban la parte trasera de las casas, eligiendo cada paso como si alguien estuviera observando desde cada ventana. Cuando finalmente llegó al estrecho sendero lateral que conducía directo a la casa de Deep, la luz se había suavizado en un dorado más profundo. Las sombras de los árboles se extendían a lo largo del pequeño patio. El frente de la casa de bambú seguía sin ruido de macetas ni pasos. Una gallina solitaria picoteó cerca de la cerca y luego se alejó en algún lugar cercano. Alguien rió, pero no era su risa. James se quedó a la sombra de un árbol, escaneando cada esquina, buscando algo que no perteneciera. Una motocicleta extraña, un auto desconocido, una figura apoyada en la cerca fingiendo fumar mientras en realidad miraba. No vio nada de eso. Solo los detalles cotidianos de su vida: el pequeño tendedero, un cubo junto a los escalones, el taburete de madera donde se sentaba a pelar verduras, la escoba apoyada contra la pared. Son solo tú y ella. Respiró apenas más fuerte que un pensamiento, como antes de entrar al patio. La tierra bajo sus botas se sentía más suave aquí, como si el suelo mismo recordara cuántas veces lo había cruzado. Se movió en silencio, músculos tensos, escuchando cada crujido en sus propias articulaciones, cada susurro de los pétalos del ramo en la ligera brisa en la puerta. Se detuvo. El marco de madera estaba desgastado, liso en algunos lugares, áspero en otros. Sus dedos se cernían sobre él, trazando abolladuras y arañazos familiares. Recordó haber empujado esta puerta para abrirla con una bolsa de comestibles, tratando de actuar con naturalidad, mientras su corazón latía como si fuera la cosa más valiente que hubiera hecho en su vida. Respiró hondo y empujó suavemente la puerta. Gimió una vez y luego cedió. La luz color miel se acumulaba en el interior, filtrándose a través de la pequeña ventana. Las motas de polvo flotaban en el aire lentamente. Y allí, en la sencilla cama de bambú contra la pared, yacía Dieppe. Estaba acurrucada de lado, un brazo doblado bajo la cabeza y el otro descansando cerca del pecho. Mechones sueltos de cabello caían sobre su mejilla. Sus labios estaban ligeramente separados, como siempre lo estaban cuando el agotamiento la dejaba inconsciente más rápido de lo que pretendía. Dormir por un momento. James olvidó el bosque, los planes, las amenazas. Todo se encogió, hasta que solo hubo el suave subir y bajar de su respiración. Se acercó pisando con cuidado el suelo de bambú. Cada crujido sonaba demasiado fuerte. Cada respiración parecía que podría despertarla al lado de la cama. Se hundió sobre una rodilla de cerca. Los pequeños detalles dolían más. Había sombras tenues. Bajo sus ojos se ven rastros de noches en las que no ha dormido bien, una pequeña línea en la comisura de su boca.
Sugirió con qué frecuencia apretaba los labios para evitar que las palabras o las lágrimas escaparan. Su mano se crispó una vez sobre la manta como si estuviera buscando algo en sus sueños. Diab susurró la sílaba apenas formada. Lo siento mucho, lentamente, con las mismas manos que habían aprendido a construir trampas y atar nudos en el bosque. Colocó el ramo en la almohada junto a su cabeza. Las flores silvestres parecían aún más pequeñas, aquí contra la funda de almohada desgastada, pero sus colores brillaban suavemente en la cálida luz. No se veían perfectas, parecían pertenecerles. Se quedó mirando el ramo y se la imaginó despertando, girando la cabeza y viéndolo. El cordón delgado que había visto cientos de veces en su mochila, los tallos desiguales, el aroma del bosque. Casi podía ver la forma en que sus ojos se abrían, la forma en que sus dedos se cernían antes de que los tocara, como si temiera que las flores pudieran desaparecer. Su mano se movió antes de que pudiera detenerla. Las yemas de sus dedos rozaron su mejilla, lo suficiente para sentir el calor de su piel. Era como tocar un recuerdo en el que había tenido miedo de confiar. Alisó un mechón de cabello suelto lejos de su rostro y lo metió suavemente detrás de su oreja. Sus pestañas revolotearon. James se congeló, aliento atrapado en su pecho, pero ella no se despertó. Su respiración se mantuvo lenta y constante, su cuerpo pesado por el sueño. «Sigo aquí», respiró sus labios apenas moviéndose. «Sigo luchando por ti, por nosotros». Un repentino estallido de ruido desde afuera rompió el frágil silencio. Pasos en el camino, voces llamándose unas a otras, el raspado de algo siendo arrastrado por el suelo, sonidos ordinarios de pueblo, pero para él sonaban como alarmas. Su cuerpo se tensó, cada instinto. Gritó: «Vete ahora». Se puso de pie y se alejó de la cama, incapaz de apartar los ojos de ella por unos segundos. Más luego se giró cruzando la habitación con pasos largos y cuidadosos. Cada uno una guerra entre el amor y la supervivencia. Afuera, el cielo se había profundizado en rayas naranjas y rosas. Cerró la puerta casi dejándola exactamente como la había encontrado, como si nunca hubiera estado allí. Cruzar el patio se sentía peor que caminar hacia un pelotón de fusilamiento. Cada paso lejos de ella se sentía mal, como si estuviera desgarrando algo dentro de sí mismo. Pero cada segundo extra que se quedaba era otra oportunidad para que alguien lo viera, para describirlo, para liderar la furia del padre directamente hacia ella. En la cerca baja se detuvo y miró hacia atrás. A través de la pequeña ventana, solo pudo distinguir el tenue contorno de la cama y una suave mancha de color donde descansaba el ramo. Tragó saliva con fuerza, ojos punzantes. «Por favor, míralo», susurró. «Por favor, debes saber que arriesgué todo para traértelo». Luego se dio la vuelta y se alejó. Su sombra se extendía a lo largo del camino de tierra mientras se dirigía de regreso hacia los árboles y la fría seguridad del bosque, dejando atrás, sin palabras, sin promesas, solo un ramo secreto junto a la almohada de la mujer que amaba más que a su propio futuro. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Cậu nói chồng như không được đầy quyết tâm. Anh cần em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì con gái yêu thương nhất. Như vậy, đứng cõi gật đầu, tiếng nói chắc nịch. Anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai, lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh em. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng nặng nề đậu dưới nước mưa. Mờ ảo bên trong bóng đội ngủ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà
còn cả mạng sống của những kẻ dám cản đường chiếc xe nặng rời đi, để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi, như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.